Bueno, vamos a continuar con el tema 5 sobre bordes y tablas. En la parte anterior del tema 5 vimos cómo funcionaba la creación de bordes. Vamos a ver ahora cómo podemos crear tablas. Bien, para crear tablas la forma más rápida es utilizar este botón, insertar tabla. Al pulsar aquí se despliega esta cuadrícula desde la cual podemos definir cuántas columnas y filas queremos. Aquí ahora mismo podríamos definir un máximo de 1, 2, 3, 4, 5 columnas por 4 filas. Si queremos una tabla más grande, solamente tendríamos que hacer clic y sin soltar arrastramos hasta que consigamos la dimensión de la tabla que queremos. Nosotros, por ejemplo, vamos a crear una tabla de 5 columnas por 4 filas. Así, al soltar, la tabla se crea inmediatamente. Para desplazarnos por una tabla, lo mejor es utilizar el tabulador. La tecla del tabulador, al pulsarla, nos va a desplazar a la siguiente celda, como podemos comprobar. Y si pulsamos mayúscula tabular, lo que hacemos es retroceder celda a celda. ¿Vale? Vamos a escribir un texto. Así. ¿Vale? De forma que si yo estoy en esta celda y pulso el tabulador, automáticamente pasa a la siguiente celda. Si esto lo hiciera con las teclas de dirección, tendría que ir letra a letra hasta que termine y pasar a la siguiente. Por tanto, es mucho más rápido utilizar el tabulador. Además, si nos vamos a la última celda de la tabla y volvemos a pulsar el tabulador, inmediatamente creamos una fila idéntica a la anterior. De forma que si la tabla se nos queda pequeña, siempre podemos ampliarla mediante esta técnica. En la última celda pulsamos el tabulador y creamos una nueva fila inmediatamente. Para seleccionar las celdas de una tabla podemos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, podemos seleccionar una fila simplemente haciendo un clic dentro de la primera celda y arrastrando por encima. Así. También podríamos sacar el puntero de la tabla de forma que señale hacia la derecha, hacer simplemente un clic y de esta manera también seleccionamos toda la fila completa. O podemos pulsar y arrastrar hacia abajo para seleccionar varias filas de golpe. Si queremos seleccionar una columna, pues clic y arrastramos hacia abajo. De forma que cogemos las celdas que necesitemos. También podemos salir en la parte superior de la tabla, vemos que el puntero se convierte en una flecha negra señalando hacia abajo. Si ahora hacemos clic, inmediatamente seleccionamos la columna completa. Y si hacemos clic y arrastramos, pues vamos seleccionando varias columnas al mismo tiempo. Si lo que queremos es seleccionar la tabla completa, la forma más rápida es la siguiente. Cuando desplazamos el puntero por encima de la tabla, nos va a mostrar este cuadradito que hay aquí. Si pulsamos sobre él, inmediatamente toda la tabla queda seleccionada. Luego veremos un ejemplo para aplicar a tablas seleccionadas. Vamos a pasar ahora a cambiar la anchura y la altura de las celdas. Inicialmente, la anchura de cada una de las columnas de la tabla es proporcional, es decir, tiene la misma anchura. Si nosotros queremos cambiar esa anchura, basta con colocarnos en la línea que divide una columna de otra, hacer un clic y arrastrar a la nueva posición. Así. Clic y arrastramos, de esta manera. Si queremos cambiar la altura, pues podemos hacerlo de esta manera. Igual, pulsamos y arrastramos hacia abajo. O también, cada vez que pulsemos intro dentro de una celda, se va haciendo más alta. Vamos a ver ahora cómo podemos insertar o eliminar columnas y filas. Por ejemplo, si yo quiero insertar en esta posición una columna, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar la columna completa. Y una vez que está seleccionada, botón derecho, insertar columnas. Así. La columna que quiero insertar lo va a hacer a la izquierda de la que tenía seleccionada. Pasa igual con las filas, es decir, vamos a poner por ejemplo aquí un número 1, 3, 4, 5, 6. Vamos a insertar una fila entre el 1 y el 3. Lo que hacemos es seleccionar la fila 3, botón derecho y después insertar fila. Así lo tenemos. Ya podemos insertar la que nosotros queríamos. Sin embargo, si lo que queremos es eliminar una fila o una columna, pues lo que haremos será igualmente seleccionarla,
botón derecho y después, en este caso, eliminar columnas. Igual con la fila. Seleccionamos la fila, botón derecho y eliminar filas. Bien, vamos a crear otro ejemplo de tabla. En este caso vamos a crear una tabla de 4×4, así. ¿Vale? Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos combinar y dividir celdas. Por ejemplo, en la primera fila yo tengo 4 celdas, pero quiero que se conviertan en una sola celda. Lo que voy a hacer entonces es seleccionarlas y desde la barra de botones, tablas y bordes, puedo combinar las celdas mediante este botón. Al pulsar aquí, las 4 celdas que tenían se convierten en una sola. Así. En este caso hemos combinado celdas en horizontal, también podemos hacerlo en vertical. Por ejemplo, voy a seleccionar estas 3 de aquí y voy a combinar. Así. Se convierte en una sola celda. Voy a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Combinar. Aquí lo tenemos. Luego el efecto inverso sería el de dividir celdas. Para ello nos colocamos en la celda que queremos dividir y pulsamos este botón, que es dividir celdas. Nos va a preguntar cuántas columnas y filas queremos. Bueno, pues queremos una columna por 3 filas y aceptar. Perdón, una fila por 3 columnas. Aquí lo tenemos. Esta celda, por ejemplo, la vamos a dividir en una columna, pero van a ser 2 filas. Aceptar. Ahí lo tenemos. Y de esta manera podemos redimensionar la tabla hasta que tenga el aspecto que nosotros queramos. Vale, vamos a crear ahora otra tabla para el siguiente ejemplo, que va a consistir en dar un autoformato a las tablas. Para ello vamos a insertar una tabla, pero ahora en vez de hacerlo desde el botón, nos vamos a ir al menú Tabla, Insertar Tabla. ¿Vale? También lo podemos conseguir desde aquí, pero es un poco más pesado, más largo de hacer. Y vamos a decir que queremos, por ejemplo, pues 5 columnas por 5 filas. Y aceptar. Una vez que ya tenemos la tabla aquí, colocamos el cursor dentro de ella y lo que vamos a hacer es aplicarle un autoformato. Para ello, menú Tabla y aquí lo tenemos, autoformato de tablas. A través de esta opción podemos escoger el estilo que queremos aplicar a la tabla. Como veis, tenemos varios estilos ya predefinidos, pues basta con elegir el que queramos. Por ejemplo, vamos a elegir este. Una vez que lo hayamos seleccionado, damos a aplicar y la tabla inmediatamente coge el formato que habíamos elegido. Creamos de nuevo otra tabla, pero en este caso a la tabla le vamos a dar un formato personalizado. Para ello seleccionamos la tabla completa, así. Luego vamos a elegir el formato que queremos darle. Por ejemplo, vamos a elegir línea doble en el exterior y guiones en el interior, borde interior, así, de forma que la tabla me quedaría de esta manera. Este es el aspecto que tendría la tabla.